Bienvenidos a Argentina 360. Para nosotros es un orgullo y una alegría enorme estar presentando hoy acá lo que es el programa número 7. Yo soy Santiago Álvarez, a mi derecha lo tengo a Lorenzo Rey y a mi izquierda a Gonzalo Pérez. Cuché. Va quedando cada vez más turbio, no me No, pasa. bueno, no lo pasa que no lo estuve practicando últimamente. Son cábalas. Lolo, mi amigo, ¿cómo estás? Santi, amigo, ¿cómo va? ¿Cómo van todos? La verdad que tengo hambre. No sé si les pasa un poquito a ustedes, pero estuvimos laburando todo el día y tengo mucha hambre. No sé, Gonzalito, vos si yo compartís tengo ganas de algo dulce. Ah, no ¿sí? Sé, no sé por dónde viene lo tuyo. No, y yo algo dulce y frío, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Un cuartito? Sí, ¿sabes que sí? Cuartito me queda poco. Un cuartito de helado, dale. Un kilo. ¿Un kilo de helado? Si vas a ir, ya andá. Pues yo me parece me voy a pedir algo de dulce de leche granizado, chocolate blanco y banana split. Banana split. Va fuerte. Te faltó medio, menta siempre. granizada, boludo. No, me hablé. Menta granizada es horrible. ¿Vos que no te pedirías esos sabores? O sea, si vos querés hablar con un especialista de helado, bueno, acá estoy yo. Ah, ¿en serio? O sea, creo que me tenés que... Gracias, Guada. Creo que me tenés que... Wow. Creo que me tenés Mostrá todo lo que nos trajeron. Mostrá. Me tenés que entrevistar a mí, digamos, no al invitado que va a venir después. Si quieren me siento ahí para una intro igual, no sé. Gracias, Guada, Ponele. por este Te lo lado. comiste todo, Guada. Que queda un poquitito, pero está bien, tenías hambre. Está bien, lo No, ¿qué? No, gracias a Dios no se escuchó lo que dijo atrás de los Menos micrófonos. mal, Menos menos mal. mal. Y si se escuchó, por favor, edítalo, Mati. Bueno, se va a ir un programa Bueno, divertido. dale, contame los sabores. Tanta. Se ¿Yo? borró. Sí. Le dio miedo. A mí Soy me un gusta- especialista, no sé qué. A mí me gusta, Gonzalo lo sabe mucho más que vos, porque es mucho más amigo. A mí me gustan los helados de fruta, ¿viste? ¿Qué sé yo? El que sabe de helado, come helado de fruta. El que no sabe, come helado de crema. Sos muy frutal. Tenés su olorcito a mandarina Sabés que no te va a también. bancar nadie, vale. O sea, nuestro grupo de amigos sos el raro. Por ejemplo, limón, frutilla pará, al agua. pará. Si vas a hablar de limón, parate. Porque es el mejor uso. Bueno, entonces, limón, frutilla al agua y La banana frutilla, split. la frutilla mucho no me gusta. no. A mí me gusta lo que es mandarina, naranja, durazno, Ok, el ananá. ok. Un basúbeda, digamos. Es que ese de la heladería Che, por suerte era experto. ¿Vos, Gonzalito? Yo soy muy de Tramontana, te digo. O sea que te Yo pedís soy un- muy de Tramontana. Y me critica la banana split. Boludo, la banana split es horrible. Che, entonces, ¿pedimos cuartito o pedimos. Pedí un kilo de limón. Kilo. Pedí un kilo de limón y después pedí un cuarto de Guada, anotado. Un cuarto de banana split, un cuarto de dulce de leche granizado y chocolate blanco. ¿Y vos? ¿Y un cuartito de Tramontana? No, ese Chocolate ni lo blanco, no sé pidas. cuándo lo sumaste igual. Ni se lo pidas. Esto si querés la siguiente vez, terminátelo, no lo des esto, por favor. O si no le decimos al invitado que nos traiga uno lleno o no, para la próxima. ¿De qué heladería es? Cadore. Hoy nos visita el heladero número 1 del país, top 10 del mundo. Gabriel Fama, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, pero para mí es demasiado. Soy simplemente un heladero con mucha pasión por lo que hace y simplemente eso. Gaby, yo te agradezco. Coincido con Lolo y no creo que sea exageración. Es creo que el mejor helado. El mejor helado, lejos. Yo tengo una primera pregunta para hacerte. ¿Cómo nació Cadore? Bueno, Cadore en realidad nació en el año 1957 en Avenida Corrientes, pero por mi tío Silvestre Olivotti, pero su historia se remonta en realidad a la década del 40, cuando él vino inmigrando, escapando de la guerra. Él vino primero, en realidad en ese momento vivía la madre y eran 3 hermanos. Él era el hermano mayor, como siempre había en una familia tradicional italiana, siempre había una cabeza y si no estaba el padre era el hermano mayor. Él vino acá en la década dije antes la década del 40, ya tenía otros familiares de acá y empezó a trabajar y él venía con un concepto ya del helado artesanal desde esa zona. Cadore es una región al norte de Italia. Es una región que está a 110 kilómetros de Venecia, camino de Venecia para Austria, la zona de los Alpes, es una zona horrible. Y él venía con un montón de conceptos de heladería, pero su primer trabajo empezó a trabajar en la construcción, haciendo silorrazos de yeso, ese fue su primer trabajo. Bueno, ahí empezó a conocer a otros italianos que también ya estaban acá con heladería, bueno, con nombres todos tradicionales obviamente de Italia y la mayoría de muchos lugares del sur de Italia. Y él tuvo su primera heladería como socio, una heladería en el barrio
perdón que voy a decir República de la Paternal, en la avenida Juan B. Justo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Vaya a saber. Que fue en los principios de los 50, cerca de donde estaba hoy la plaza de que está el monumento a Papo, ahí, y ahí estaba con otro socio italiano, y ahí conoció a mi tía. Vivíamos en un pasaje, la familia de mi mamá vivíamos en un pasaje ahí muy cerca, vivían ellas, yo todavía no había nacido, y ahí fue donde conoció a mi tía, y ahí ya empezamos a tener a crecer en una relación familiar. Mi tío era del norte, mi tía, toda la familia de mi mamá eran del sur, eran de Calabria, del sur de Italia, y ahí sí se pudo dividir la grieta hasta del sur y del norte, que si bien hay muchas historias duras que se han peleado familias por haber tenido esta unión, y ahí nació su primer emprendimiento, que en ese momento en esa heladería se llamaba Cachito. Se fue a otra heladería en Floresta, a Jonte y Bermúdez, y yo no sé cómo, un visionario de una persona inmigrante que vino sin plata, sin nada, en el año 57 compró un local en la Avenida Corrientes. Claro. ¿Cómo lo hizo? La verdad que me quedó esa pregunta pendiente. En el año 57 ya empezó a ser una tradición el Cadore por la Avenida Corrientes. En ese momento, si querías ir a comer una pizza, era Avenida Corrientes. Querías ir al teatro, Avenida Corrientes. Querías ir al cine, librería, todo. Avenida Corrientes era una avenida bohemia. No solo por las librerías, por los bares literarios que había, en cada cuadra había un bar literario, y tangueros, muchos tangueros. Mucha cultura. Era mucha cultura. Por eso Corrientes decían la avenida que no dormía, porque era literal, no dormía, porque seguían todos de largo. Yo empecé a trabajar en la heladería de mi tío, ahí en el año 75. Matemático, abstenerse, no hagan cuenta. Y yo empecé a trabajar ahí y como primera heladería, porque estudiaba, en ese momento no se podía ir de vacaciones. Yo jamás me fui de vacaciones Te con mi interrumpo, viejo. Gaby. Sí. Primero, te agradezco que estés acá hoy. No, por favor. Y después te quiero preguntar eso, la formación. ¿Qué estudiaste o qué estabas estudiando en ese momento? A ver, yo siempre estudié escuela pública. En ese momento, estudié la primaria frente a la cancha del Argentino Junior. fue así, literal, y decía que era un colegio tan humilde, ese colegio público, que no tenía patio, y gimnasia íbamos a hacer debajo, estaba en diagonal a la cancha de Argentino Junior, íbamos a hacer gimnasia debajo de la tribuna de tablón de Argentino Junior. Y obviamente a partir de ahí nació un amor. Sentido de pertenencia. Entrenaban ahí, como parte de la historia. Y después hice escuela industrial, ingresé en el año 76 en Ingeniero Huergo, y después hice ingeniería en construcciones en la UTN. Esa fue mi formación. Y te decía, antes no se podía, no era normal irte de vacaciones. Yo jamás me fui, y lo digo con orgullo, de vacaciones ni un día con mi viejo. No fui ningún día a un restaurante con mis viejos, porque no se podía. En aquel momento laburaban para sostener a la familia. Por suerte éramos 3 hermanos, los 3 con título universitario. Y nada, no me llevaba materia y tenía que ir a trabajar también para ayudar, porque veía que mis viejos no podían, y tratar por lo menos de mantenerme yo. Así que iba en diciembre, enero y febrero, iba a trabajar a la heladería, a juntar algunos mangos para poder sobrevivir el resto. Y ahí empecé a ver a mi tío trabajar, empecé a ver, en ese momento se empezaba a formar una asociación que se llamaba FADIA, Asociación Fabricantes Artesanales de Helado, y yo veía como todos hacían. Quedaba en Callao y Corrientes la asociación, y empezaban a tener reuniones, y yo veía que ellos se iban a determinado, al INAL, al Instituto Nacional de Alimentos, a COPAR, a la cooperativa, a la coordinadora de productos alimenticios. Vi toda una formación que siempre me llamó la atención. Gaby, ¿y siempre pensaste en seguir el negocio familiar? No, porque en realidad yo lo veía a mi tío con mucha pasión. Mi tío era muy secretista. Okay. Yo empecé a ayudarlo a él en la cocina, porque yo iba a la mañana temprano, él hacía el helado. ¿Cuántos años tenías en este? 13 años. 13 años. Le enseñaba a hacer el helado, y él me hacía: pesame 2 kilos de azúcar, contame 40 huevos, y esto ¿para dónde va? Y él hablaba un italiano, un cocoliche, me decía, yo no le entendía nada, pero yo seguía al balde. El balde lo seguía por todos lados, hasta que venía mi primo, quien hoy es mi socio, y decía: che, ¿ese balde qué es? Crema rusa, listo. Y yo anotaba.
40 huevos, 2 kilos de azúcar, ¿verdad? Sin que mi tío lo supiera. Y esto fue así durante un tiempo, y después yo me iba a la 1 de la tarde del negocio y me iba a entrenar, que jugaba en ese momento las divisiones inferiores de Argentino Junior. Y así fue durante un largo lapso. Nada, empecé a trabajar más tiempo, porque bueno, después ya con la secundaria podía trabajar los sábados, después los sábados y domingos trabajaba mientras la heladería estaba abierta. Le hago un paréntesis, en ese momento la heladería cerraba a principios de mayo y volvía a abrir a principios de septiembre, porque era lo habitual, en invierno no se comía helado. No se lo vendía a nadie, caía la primera hoja del otoño o pasaba el primer guardapolvo cuando empezaba las clases, no le vendías un helado a nadie. Y era así. Y hasta que esto fue así, trabajando así, hasta que en el año 94 yo les conté que estaba haciendo ingeniería, cuando le digo a mi tío, ya está, yo me estoy por recibir, me voy de la heladería, quiero hacer mi camino. En ese momento yo daba clases de física, de química, de matemática, trataba no nada que ver. Porque siempre las matemáticas fue algo que me gustó, y mi tío al otro día me dice, ven y vamos a tomar un café. Cuando mi tío, que era una persona muy inteligente, él ya en la década del 80 hablaba del helado ecológico, el verdadero helado ecológico es de Cadore, porque hablaba de la ecología como lo natural, claro. Que también no pensaba hacia dónde iba. Hoy vende eso. Hoy, si un producto dice que es ecológico, tiende a vender como palabra, pero él lo hacía como contenido de lo como concepto. Y vamos a tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café. Digo, ¿qué me propondrá este señor? Y en realidad me dijo que él en ese momento tenía 68 años. Me dijo, yo el año que viene quiero dejar de trabajar, quiero que la heladería siga si vos te quedás con tu primo, que era mi primo, que en realidad ya había empezado a trabajar. Dije que la heladería empezó en el 57, mi primo empezó a trabajar en el 58 en la heladería. O sea, era hija de una hermana de mi mamá, éramos hermanos los dos. Si se quedan los dos, se queda, si no vendo la heladería. Dije, bueno, hablé con mi señora, yo en ese momento tenía un hijo ya de 2 años. ¿Qué edad tenías? En ese momento, y era en el 94, tenía 31. Y dije, mira, estoy con una heladería que tiene una historia, que está formada, que yo, antes que la venda, prefiero probar. Fuerte al medio. Sí, arriba. y arriba. Pero claro, cuando nos hicimos cargo, finalmente nos hicimos cargo en el año 95, la hermosa década del 90, fue todo tiki, fue un escalón para abajo, desde el 95 al 2001. Todos los años era un escalón abajo, porque las ventas habían disminuido bastante, y esto era en líneas generales. Hasta que en el año 2002 ya la gente, bueno, cuando empezó, si la plata la tiene el banco o me la agarró el banco, prefiero disfrutarla. Y ahí como que hubo un cambio de paradigmas de consumo. Y empezaron a valorizar los productos de calidad, los productos artesanales, los emprendimientos familiares. Y a partir de ahí tuvimos un crecimiento continuo que tuvo que ver con la disciplina y la responsabilidad. Gaby, ¿cuándo te haces cargo de Cadore? En el 95. Y en el 95 mi tío me llama. En el 95 me hice cargo. En el año 96 mi tío se había ido a Italia en mayo, principio de junio del 96, me dice, te van a llamar de la Asociación de Heladeros para que vos seas tesorero. Y yo digo, ¿tesorero? Digo, yo no tengo experiencia, ¿cómo voy a ser tesorero? Yo conocía a todos los grandes de todas las cadenas de heladería. Digo, yo ¿cómo tesorero? Si hay un montón que... Vos quedate tranquilo que cuando yo vuelvo de Italia yo te explico todo. Y yo me tenía que hacer cargo de la tesorería en octubre, cuando estaba la asamblea anual. Y bueno, Silvio, si usted lo dice, cuando vuelva yo lo escucho. Bueno, vamos para adelante. Esto fue junio. En agosto falleció. Mirá vos, no te contó nada. Nunca me contó nada. Aprendiendo sobre la marcha, claro. No, en octubre me hice cargo de la tesorería con heladeros con muchísima historia. En el 96 me hice cargo de la tesorería. En el 2000 fue mi primera presidencia de la Asociación de Heladeros Artesanales. Fue un máster que me dio la vida de aprendizaje y que los que estaban sentados en la mesa confiaron en mí. Claro. Gaby, y ahora que estás hablando de la Cámara, ¿qué rol tiene la Cámara en el sector? Mira, la Cámara se fundó en el año 72 por estos inmigrantes italianos, siempre con el concepto de defensa y difusión del helado artesanal. Nunca quisieron hacer una institución grande con un producto chico. Siempre fueron enfocados en este tema de fomentar el consumo, pero sí de los productos de calidad.
Ellos también tuvieron una gran capacidad a nivel personal, cada uno de ellos confiaban mucho entre ellos mismos, era un grupo muy unido de italianos, la mayoría inmigrantes, y había un Jiménez y un García. Caídos por ahí, que se abrieron, entraron, pero que era muy buena gente ambos, y también tuvieron la suerte y la capacidad de encontrar una persona que se dedicaba a los medios, que generó primero el primer medio de comunicación, que era La Voz del Auténtico Helado Artesanal, de quien mi tío, cuando falleció, era el director de esa revista, y después el cargo lo heredé yo hasta hoy, de ser director de la revista de los heladeros artesanales. Y esa persona empezó a generar un concepto: hay que generar una semana del helado, porque no había presupuesto para poder hacer difusión durante todo el año. Claro. Entonces, si no se puede hacer durante todo el año, hay que hacerlo durante una semana. Y fue la primera semana la del helado artesanal. Así que ahí se hizo, bueno, ahí ponían plata los italianos para poder, le sacaban plata a algún proveedor para generar el concepto del helado artesanal. Estamos ya esta es la 40ª semana, cuando esté en noviembre, del helado artesanal. Poquitas, pero la verdad que han pisado fuerte. Ese señor se llamaba Héctor y su apellido era Cicioli. De él salió hoy Martín Cicioli, que lo he conocido cuando era el cadete de la empresa, una gran familia, un tipazo, los dos, padre e hijo. Y después, bueno, se generó la semana fue creciendo a través de los años, y nosotros hacíamos eventos en la vía pública para recaudar fondos para la Fundación Garrahan. Vendíamos helado en la vía pública, pero cada vez que vendíamos helado en el Obelisco vendía una marcha social y era una catástrofe. Dijimos, esto no lo podemos hacer más, y ahí, a partir de ahí, yo propuse, porque yo en el centro veía la noche de las librerías, la noche de los museos, la noche de los museos, y yo digo, muchachos, vayamos a hacer la noche de la heladería, porque está la noche hagamos la noche de la heladería. Y la verdad que desde el primer evento que dijimos va a ser un evento más, rompió todo con respecto a la cantidad de gente, la convocatoria, el concepto. ¿Y qué tiene la noche? ¿Promos o algo? No, sí, tiene promociones, pero tiene concepto. En realidad siempre en esas semanas que yo dije, cada semana tenía un concepto distinto. Al principio era los helados artesanales, hablaban de crema, huevo, chocolate. La doble palabra era como, te ponemos crema, te vamos poniendo crema. La mejor crema, el mejor chocolate, utilizamos huevo de campo. El helado artesanal, no hay salida sin helado. El helado es una salida en sí, vamos a tomar un helado, ya saliste. Claro. Como concepto recién hecho en la heladería, era parte de, no vaya después de un restaurante, anda a comer helado en una heladería, no comas el postre de helado en un restaurante. Claro, por eso recién hecho en la heladería. Y bueno, fueron muchísimos, hasta concurso, un concurso de dibujo para ver cuál salía de imagen. Y había ganado uno con respecto hablaba de la frutilla, y la frutilla y lo natural de la frutilla. Nada, y se hizo mucho. En realidad se generó no solo concepto y de identidad de producto. Claro, y en eso, o sea, ¿cómo es el proceso para ser parte de la cámara? Digamos, ¿cuál es el criterio, o sea, para mantener eso artesanal, digamos? A ver, el criterio de hacer hoy para integrar la cámara es ser una persona honesta y responsable. que eso tiene que ser. No quiere decir que los que están afuera no lo sean, obviamente, pero hoy tratamos de que quien se incorpora venga a trabajar y venga con el mismo concepto. Sí, tratamos de que venga gente nueva, que venga gente joven, porque también necesitamos que nos invadan nuevos conceptos. Una continuidad. Es necesario, pero nunca perder la identidad que tiene que ver con el artesanal. Sos una heladería que tiene 10 sucursales, ya no calificás. Mira, por ejemplo. Históricamente y de acuerdo a las bases de la asociación, era que Auténtica Helada Artesanal era aquella, y lo decía mi tío por la heladería, era aquel que elabora y vende en el mismo lugar. Ese concepto se mantenía a rajatabla, pero obviamente cuando hablé de las crisis de los 90, el concepto mutó, ya empezaron a haber cadenas, este concepto familiar ya fue decir, vamos a poner un lugar donde elaboremos y para reducir costos, para poder distribuirlo después, empezó a haber la logística. Bueno, hoy
nada te asegura que habiendo una única heladería que elabore y vende en el mismo lugar tenga mejor helado que una cadena. Porque ejemplos pueden tener por todos lados. Pero en el caso nuestro de Cadore en particular, siempre quisimos mantener la identidad de producto, sentir el día a día y antes dije, como concepto de que de no ser un todólogo. Claro. Y todólogo me refiero a que lo importante no es tener una cantidad de heladería, en realidad es tener la identidad de producto, la identidad de elaboración, el día a día. Nosotros hoy día vemos la cantidad de turismo con este tema de las redes que han cambiado todo, y que pienso que si mañana va a haber un cambio, ¿qué puede ser que mejore el tema de las redes en comunicación? Porque es terrible la velocidad de reproducción, que va una imagen de golpe te viraliza a una velocidad. Una mujer ecuatoriana de unos 60 años la semana pasada me decía, no puedo creer que estoy en la heladería, que todas las noches me aparecen 2 o 3 reels viendo la heladería, y que te diga una persona mayor, te diga eso, digo, la verdad te rompe la cabeza, decís, che, ¿cómo se reproduce acá? ¿Qué velocidad? Sí, claro. Y que no lo puedes manejar y no lo puedes ver. Gaby, por eso prefiero mantener este tema de la elaboración, única elaboración, tener el orgullo de producto. La marca. Sí, pero no solamente la marca por reconocimiento de marca, saber que detrás de la marca hay un producto. Claro. Porque a veces puedes tener una marca y no tener un producto. Gaby, ¿qué tan importante es que Cadore esté en Avenida Corrientes? Digo, hablaste del turismo, de la mujer ecuatoriana. Obviamente, lo cultural que hablábamos antes. Obviamente que te acorta camino. Ok. Te acorta camino. Corrientes fue siempre Corrientes, digo, y la heladería estuvo siempre ahí en Avenida Corrientes. ¿Qué hubiera pasado estando en otro lugar? No lo sé, y no sé si la mejor heladería hubiera estado en un X barrio, si toda esa densidad de turistas hubiera venido. Tal vez sí o tal vez no, pero obviamente está en Avenida Corrientes, le facilita el camino para llegar. Nos favoreció obviamente mucho cuando se hizo peatonal, porque la peatonal también invita a hacer una salida. El tema de... Está llena de gente. Está llena de gente, obviamente los teatros. Hoy todos te dicen tal parrilla y Cadore, Guerrín y Cadore, sí. El Cuartito y Cadore, cualquier pizzería y Cadore. A mí me pasa con los galgos. Los galgos también, obviamente que conocemos que tengo muy buena relación con Julián Díaz, que es el dueño de los galgos. Tienen un postre que es el afugato con helado de dulce de leche de Cadore. Esta mística que se generó, y cuando termina cada partido de fútbol, sea de quien sea, vos ves que vienen o con la camiseta de San Lorenzo, muchos. Los que más, obviamente, los que más, y generalmente son los que más gastan. Pero ves cada partido, al final de cada partido se dan las pizzerías y el helado. Y eso y generó una mística que a veces no tenés manera de medirlo, y que es un orgullo personal. ¿Y cómo llegás a eso? Nada, yo creo que es un tema de responsabilidad, de honestidad de trabajo. Gaby, yo tengo una pregunta, que es algo que a mí me interesa mucho ver qué vas a responder mientras te doy el espacio para que tomes un poquito de agua. ¿Cuál es el factor diferencial de que el helado sea artesanal? Mirá, para poder reconocer, primero hablamos antes de la asociación. La asociación tiene un logo que es el HA. El HA es obviamente de helado artesanal. Y hay determinadas características que hacen a que un helado sea realmente artesanal. Obviamente que tiene que ver con la elaboración diaria, obviamente que tiene que ver con los colores. Los helados artesanales no tienen que tener colores estridentes. Vos si vas a comer una frutilla, tiene que tener va a estar disuelta en agua o va a estar disuelta en una crema. Claro. Obviamente que tiene que tener un color... El rojo, digamos, rojo frutilla, pues esta tendencia de colores nuevo, tiene que estar apaciguado. No puedes comer una frutilla que tiene un color que te llame la atención. Lo mismo pasa con una frambuesa, lo mismo pasa con un chocolate. No, pero el chocolate puedes tener diferencias de cacao, un poquito más. de cacao y con diferencia de cobertura. Después te das cuenta con el sabor, obviamente. Hablé del color. El helado tiene que ser espatulable. Y cuando hago lo espatulable, quiero decir que vos tenés que tener con la cuchara, lo tenés que raspar el helado
y lo podés arrastrar el helado. Ahora, si vos estás haciendo fuerza... ¿Pero eso no lo da la temperatura también? También lo da la temperatura y lo da el balance. Tenemos un cocinero, así que... No, pero ¿qué es lo que pasa? Si vos... El helado tiene un determinado balance entre azúcares y de tenores grasos. Vos podés preparar a esa formulación para que esté la temperatura normal de un helado puede rondar entre los 12 y los 14 grados bajo cero. Ese helado, por lo general, si no lo tomás de la heladería, que tiene que estar bajo esas condiciones, te lo puedes llevar a un freezer. En un freezer tenés en teoría entre 18 y 22 grados bajo cero. El helado va a estar duro, siempre decimos, che, si el helado está duro, no dobles la cuchara. Bajalo un ratito ante la heladera para que vuelva a tener esos 12-14 grados y puedas disfrutar al helado a la temperatura que tiene que estar el helado. Lo mismo te pasa con un vino, lo mismo te pasa con un champán o con una cerveza. Tratar de tenerlo a la temperatura adecuada porque si no, no te vas a dar cuenta. Y dije de lo espatulable, y dije de la textura, y obviamente después cuando lo pones en boca, el helado te tiene que pasar de largo. Si vos vas a comer un chocolate, que te pasa, por ejemplo, cuando comes, bueno, en el caso de ahora de las Pascuas, un huevo de mala calidad y lo tenés todo el tiempo dando vuelta, obviamente que esa cobertura tiene aceite hidrogenado y te vas a dar cuenta. Si vos vas a comer una crema vainilla, te vas a dar cuenta de unos puntitos negros, que no es que está sucia, que no está sucia, sino que está hecha con chaucha de vainilla. Un helado de dulce de leche tiene que saber a un pote de dulce de leche, no a un caramelo de esos cuadraditos que se te pegan en el paladar, de esos masticables, porque no es la identidad del dulce de leche. En el caso nuestro del dulce de leche es un dulce de leche que está hecho acá. ¿Hay un dulce de leche heladero igual o no para hacer? Hay un dulce de leche heladero que es un dulce de leche mucho más profundo, que no lo podés comer, no es para untar una tostada, totalmente. Que tiene mayor concentración de ceniza. Bueno, tiene otro que está preparado especialmente, donde hay heladerías que lo preparan leche y ese dulce de leche lo disuelven y pasan a hacer helado. En el caso nuestro son 16 horas, fuego lento, leche, azúcar, chaucha, vainilla, claro. Y cuando probás el helado de dulce de leche nuestro, puedes comer un cuarto kilo que no te va a empalagar. ¿Cuarto nomás? Bueno, yo digo un cuarto no te va a empalagar, medio kilo tampoco. Y en todo esto entiendo que la materia prima es fundamental. ¿Cómo es el proceso de encontrarlo? ¿Traen de afuera? ¿Encuentran acá? Y hay de todo. En realidad, bueno, ahí tenemos el espectro de gastronomía. Hay un refrán que a mí me duele por el animal, pero es verdad, pones perro, sacas perro. O sea, acá no hay un misterio de que si vos no podés transformar una materia prima. Bajo ningún punto de vista puede hacer eso. O sea que si nosotros tratamos de buscar la mejor leche, calidad de leche y crema, también tenemos que tener en cuenta todo el tema microbiológico. Ahora te voy a contar otra cosa, porque a veces, y voy a hacer una pausa, a veces el helado pensás que es solamente lo que estás probando, pero en realidad pasa desde el inicio que llega la materia prima, del control de todo el tema microbiológico y la seguridad alimentaria. Es la parte que no se ve. Nosotros desde la asociación damos muchos cursos que tienen que ver con esto, del tema de la microbiología, para ver cómo seguridad e higiene. El manual que hoy tiene el gobierno de la ciudad de manipulación de alimentos, que lo tiene hace varios años, lo hicieron a semejanza del manual de procedimiento que tenía la Asociación de Heladeros a inicio de los 2000. O sea que ya la asociación era importante en todo lo que difundía. Y esa es la parte que no se ve. Después, obviamente, de conocer la mejor leche, la mejor crema, buscar a productores de nueces, a productores de almendra, el tema del pistacho. Y no contárselo a nadie. Eso te iba a preguntar del pistacho. Bueno, no contárselo no, porque los productores también necesitan vivir y está bueno. Obviamente que no te vamos a decir la receta, por eso no. Pero y con respecto al pistacho, que bueno, habíamos tenido nosotros un pistacho italiano, y cuando dicen, che, el pistacho está de moda, no, es mentira que el pistacho está de moda. El pistacho fue un trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo? Cuando la primera vez que a mí me toca viajar representando a la Asociación de Heladeros a una Copa del Mundo en Rimini, en Italia, mi tío siempre decía que el helado argentino era mejor que el helado italiano. Y yo, este tipo ¿Tu tío italiano? Mi tío italiano. Y barra brava italiano. Y digo, ¿cómo este tipo dice eso? Y cuando voy a Italia y pruebo el helado, digo, che, pucha, este Tano tenía razón. Y había dos sabores nada más que valían la pena probar, que eran la nochola, la crema de avellana y el pistacho. Pero que lo que tenía que ver con la calidad de la materia prima que utilizaban ahí, que acá no venía por los altos costos. Claro. Nosotros hacíamos un pistacho, también en Cadore,
que cuando vine acá le decía a mi primo, che, estamos vendiendo una cosa, nada que ver con la realidad. Empezamos a trabajar nosotros con Pietro Sorba en la Semana de la Cocina Italiana, y obviamente en la Semana de la Cocina Italiana no íbamos a hacer helado dulce de leche. Teníamos que trabajar con el fior di latte, que era la crema americana, la stracciatella, que era el granizado de chocolate, el tiramisú, el chocolate fondente, el amargo, la nochola y el pistacho. Che, pero si vamos a trabajar con esto tenemos que conseguir la mejor materia prima. Empezamos a trabajar con empresas que nos permitían traer materia prima de Italia. ¿Qué año más o menos, perdón? Y eso fue 2014, por ahí. Claro, cuando el argentino empezó a probar el pistacho ese, se empezó a volver loco. Claro. Y ya sabía los que tenían la posibilidad de viajar que no hacía falta que vayan a Italia para comer el mejor pistacho. Bueno, empezó a crecer el consumo de pistacho, y bueno, por eso digo que es trabajo, no es moda, y a través del helado empezó a tomar mayor moda o imponerse en pastelería, en algunos que otros tragos. Y bueno, después pasó el problema de la importación del 2021-22, ya no me acuerdo ni qué año, y ahora ¿qué hacemos? Che, hay pistacho de San Juan. Bueno, pero ese pistacho de San Juan no es que vos agregás, bueno, y uno empieza a averiguar, che, claro, pistacho de San Juan. Te cambia la fórmula. Te cambia, claro. Pero en este momento era lo que más vendía, pistacho. En 2021, y en realidad no era lo que más vendía, pero estaba mano a mano con el dulce de leche. Claro. Y estar próximo al dulce de leche, una heladería que se caracterizaba por el dulce de leche, era ya mucho decir. Sí. Empezamos a averiguar, che, pero Italia, el productor. No, Italia no es productor de pistacho. El primer país productor de pistacho es Estados Unidos. El segundo es Irán, el tercero es Turquía. Y che, Italia no, Italia le compra aún al pistacho que hoy están produciendo en San Juan y lo procesan allá para después hacer las pastas que venían para acá. Bueno, pero ¿cómo hacemos para seguir manteniendo la calidad de aquel pistacho con el pistacho sanjuanino? Bueno, empezamos a tener contacto con productores de San Juan, empezamos a entender de que el sabor del pistacho, lo mismo que con la avellana, tenía que ver con blend de tostados, distintos tipos de tostados. El pistacho es muy verde, pero si vos ese pistacho lo pones en una procesadora para hacer una pasta de pistacho, no tiene sabor a nada. El sabor te lo da el tostado. Lo mismo te pasa con la almendra, claro, y lo mismo te pasa con la avellana. Sí. Tenés que saber tostarlo para que tenga sabor. Entonces dijimos, bueno, mi resultado es este, pistacho italiano. ¿Cómo hago con el pistacho de San Juan? Llegar al mismo procedimiento. Cuando procesamos esa pasta con los distintos tostados y veías la pasta italiana y la pasta argentina, decís, flaco, acá pasó algo entre uno y el otro. La pasta italiana tenía un verde profundo que el pistacho 100% natural no lo tenía. Y dijimos, che, trabajemos con la identidad de productos, el producto de San Juan, y lleguemos al mismo sabor y no para el mismo color, porque a mí no me interesaba el color, claro, porque queremos mantener un producto 100% artesanal. Hoy seguimos, después de 2 años de estar procesando producto sanjuanino, seguimos el mismo resultado del pistacho italiano. Gaby, yo tengo una pregunta. Vos antes estabas hablando y nos contabas de que en invierno antes las heladerías cerraban y no trabajaban. Hoy en día, ¿cómo hacen las heladerías para superar, digamos, el invierno y el otoño? Vamos para atrás primero. Era normal, antes decían que los italianos trabajaban hasta mayo, ponele, o hasta fin de abril, y después se iban a Italia a trabajar a las heladerías italianas. Conocí mucho italiano y no conocí ninguno que volvía a trabajar. Se mataban laburando 9 meses, porque era así, generalmente la mayoría abría y cerraba la heladería, no tenían franco, se mataban laburando, pero después no había costumbre de consumo de helado en el invierno. Los que no tenían una buena temporada y que se podían ir a su tierra natal y poder pagarse un pasaje, o no tenían una casa familiar a donde ir, se quedaban acá, y muchos, a ustedes son demasiado jóvenes, los envidio, las heladerías transformaban su heladería en golosinería, vendían galletitas y caramelos y chocolate, eran así, las transformaban la heladería, en los baldes. Otra cosa que tiene hoy Cadore, que sigue manteniendo los tubos de acero inoxidable. Nosotros no trabajamos con baldes de plástico. Es una característica que nosotros sí o sí mantenemos. En esos tubos de plástico ponían los caramelos, los chocolates, y vendían eso, claro, para poder subsistir. Te hablé de la época del 2001, 2002, lo anterior, que cada vez podían vender menos. A partir del 95, 96 empezó a aparecer el delivery para poder compensar todo. Empezaron a ver
descendencias en las heladerías. El Tano se iba a Italia, pero empezaron a tener hijos y esos hijos mantenían la heladería, tal vez cerraban 1 mes, 2 meses. Las heladerías empezaron a tener, vuelvo a repetir, el delivery ya al inicio del 2000 empezó a crecer. Las heladerías se empezaron a ayornar, las heladerías eran todas abiertas para que los jóvenes se imaginen, no sé si a veces a los jóvenes les entran las cosas que uno les cuenta en la cabeza. Las heladerías eran todas abiertas, no tenían puertas y tenían como unas cadenas de acero inoxidable que vos abrías la cadena y parecía que entrabas a un cabaret, no sé dónde entrabas, en serio, y eras así, y era el formato de la heladería, era ese. Claro. Era ese. Y la heladería empezaron a ayornarse porque ya tenían que estar abiertas, ya empezaron a cerrarla, algunas empezaron a tener cafetería. Nosotros empezamos en el 2001-2002 a tener cafetería. Cuando se empezó a valorizarse el helado, dijimos, tardábamos lo mismo en hacer un café que 1 kilo de helado. Dijimos, listo, fuera la cafetería. Ah, mirá. Y hoy también era impensado que una asociación de heladeros haga campañas de invierno. Y a partir del 2010-12 empezamos a hacer campañas de invierno de helados de consumo. Hacíamos degustaciones los días. A veces teníamos tanta mala suerte, dijimos, che, el 10 de julio históricamente era el día más frío. Vamos a hacer degustaciones en la vía pública. Ese día hacía 22 grados y nos queríamos matar, nos preparaba todo para eso. Nada, bueno, empezamos a hacer degustaciones en la vía pública, hacer campañas de invierno, nos parábamos a las puertas de los teatros, determinados, o en las vacaciones de invierno en los bosques de Palermo. Buscábamos hacer eso y el consumo cambió. Otro dato, te hablé ponele de la década del 90, alguien que nació en la década del 90 ya tiene 40 años. Ponele más o menos, ¿no? Sí. O sea que ya la mitad de la población vio la heladería abierta en invierno. Y esas diferencias que existía, porque antes del consumo, el consumo era 70-30, te diría, o 75-25. Hoy depende de la heladería. Hoy la heladería antes tenía que sacar el canuto para poder sobrevivir el invierno. Hoy se puede solventar los gastos. Si tenés una estructura responsable, podés vivir con el invierno. Y bueno, el delivery ahí ayuda un montón. O estás en tu casa mirando la serie. Sí, obviamente que creció mucho, hizo crecer mucho las series. Claro. Claro. Y sí, porque antes capaz salían, antes iban al teatro, hoy se quedan en casa. Se modificó el tema del consumo. ¿Cómo trabajan el tema del delivery y las aplicaciones? Mira, nosotros históricamente nunca trabajamos con aplicaciones, teníamos delivery propios y eso le pasaba a la mayoría de las heladerías. Empezaron a aparecer estas aplicaciones que muchos tenían el tema económico con los altos costos, que aún lo siguen teniendo, que si no tenés posicionamiento de marca, posicionamiento de volumen, te cobran lo que ellos quieren. Nosotros desde la asociación tuvimos la suerte de firmar en ese 2000, en pandemia, un convenio con una de las aplicaciones, la más rápida, la que ya justo dije la palabra que involucraba la otra, la competencia, la que ya, un convenio para que a todas las heladerías, nosotros tenemos mucha relación con APICE, que es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, mucha relación, somos muy afines en todo concepto, desde las raíces históricas de los italianos. Son productos complementarios. Claro, somos la pareja perfecta. Claro. Y entonces fuimos haciendo fuerza entre las dos para poder firmar un convenio. Lo firmamos en la Secretaría de Comercio en ese momento para que todos puedan tener 15% 18% de comisión, que a las que le cobraban 30 y pico era un montón de beneficio, porque la única manera de subsistir por el sistema de pandemia era el delivery. Claro. Nosotros no teníamos, en ese momento no teníamos, lo habíamos sacado, porque no teníamos el conflicto, este tema que cuando te tocan, volvía con el pedido. La señora había pedido que quería más crema de almendra que dulce de leche. No anda el ascensor, podés subir piso 20, toco el timbre y no sale, pero si yo estaba. Y volver de nuevo, dijimos, basta de delivery, un montón de problemas. Después, con la pandemia nos metimos en las aplicaciones, que fue, siempre fue la cambiamos en el título particular, pero obviamente que las aplicaciones sirvieron como una ventana más de venta. Sabemos de que hay heladerías, capaz los más sufren las heladerías de barrio, que a veces este tema de los porcentajes que se los comen. ¿Te cobran una comisión de la venta total a que se hace a través de la aplicación? Sí. Ok, hoy es un 18%. No.
Por venta. O sea, eso. no, es por venta. Por venta, claro. Es por venta. O sea, para bajarlo, si vos el kilo, por ejemplo, lo vendés a 10, vos con la aplicación lo terminás vendiendo a 10, o lo terminás vendiendo menos. Algunos hacen una diferencia de precio para poder recuperar esa diferencia que te está cobrando la aplicación. Algunos deciden si es ese 18% por encima o no. Hay políticas económicas y necesidades y urgencias, porque ese también pasa, ¿cuál es tu necesidad de eso? Si vos tenés gente, algunos pueden hacer una promoción por pago en efectivo para que vengan al negocio. Claro. O sea, hay todo un combo de hoy también que todo pasa por un postnet. Claro. Hablando un poquito de postnet, Gaby, ¿cómo hace una pyme gastronómica para soportar la carga impositiva? Y a ver, yo creo que no, un poquito más de agua, por favor. No es eso. Yo creo, a ver, que todo, iba a decir que todo el negocio debería soportar su carga impositiva. Quiero decir, antes hablé de una estructura responsable. Sí. Y digo, vos tenés que tener una estructura responsable y un nivel de precios que vos puedas mantener y solventarte estando legalmente al 100%. Perfecto. Hoy los costos son altísimos, un costo laboral es altísimo. Hoy un empleado gana, poner el promedio de bolsillo, 1 millón de pesos, pero al empleador son 2 millones de pesos. Sí. O sea, vos no estás pensando en 1 millón, estás pensando en los 2 millones. Sí. En todo el problema de los juicios laborales, que viene un tipo que de golpe te dice 6 meses trabajó y de golpe de pasar a ser un despachante raso, es un ingeniero nuclear, que hizo un máster de la NASA y después dependés de a qué juzgado caigas, claro. Y dependés porque hay juzgado que es pro algo y no por un tema político, sino que algo y te castigan y después bueno, te voy a rechazar en cámara y después dependés de a qué cámara caes porque también te castigan y a veces decís, flaco, al final un juicio laboral, hagamos leyes claras, hagamos leyes para que todas puedan tener gente en blanco y no tener que estar ocultando gente en negro. O sea, no deberían existir los negocios en negro, pero no deberían existir todos estos juicios laborales, no deberían existir tantos aportes sindicales, no deberían haber tantos aportes empresariales, no debería haber tantos costos, en donde también debería haber libertad para que cada empleado elija a dónde quiere que vayan sus aportes. Claro. Gaby, clarísimo. Ahora vos estabas hablando de los juicios de los trabajadores o posibles juicios de trabajadores. ¿Vos tuviste alguna experiencia con algún juicio de algún consumidor? No, nunca. ¿Y algún empleado? Sí, empleado sí. De empleado, nunca nosotros echamos a alguien sin causa y sin motivo. Nos tienen que llenar bien el vaso de agua, para que suceda eso. Pero hay un momento que decís, basta para mí, porque no puede haber un negocio empresario si vos a la madrugada no te despertaste por algo en particular, sea por una máquina, sea por un empleado, siempre por algo. Si vos no te despertás a la madrugada hay algo que está fallando. No vas a tener un negocio que te produzca cosquilleo. Claro. Y a veces tenés gente, como tenés gente que te labura muy, pero muy bien y que se esfuerza, cuando un momento hablaban de la meritocracia, que existe, y vos ves pibes que vienen, yo tengo muchos empleados que vienen por ejemplo de Moreno, claro, y que tienen un toco de viaje de ida y de vuelta, y los pibes son recontra educados. ¿Cuántos empleados tiene Cadore hoy? Hoy 16. 16 empleados. Más los 3 que somos de la familia, ¿no? Somos 20. ¿Cómo es trabajar con la familia? Hoy 16 más 3, no es que me dan la cuenta. ¿No? ¿Cómo es? Lindo, en realidad es todo también parte de una experiencia. Yo trabajo como 2 hijos. Mi primo, lo que pasó, a ver, mi primo trabajaba conmigo, él ahora este año cumple 80 años. Ya antes de la pandemia no quería trabajar más. Imagino que de postre va a haber helado, ¿no? En esa fiesta. Obviamente. Y canilla libre. ¿Puedo ir? En el 80. Chico. Bueno, yo me voy. Chico, soy una persona mayor que mis ideas se me van de la cabeza. Él tiene 80 años, ya antes de la pandemia decía, no quiero trabajar más. Lo llevábamos bárbaro porque a él le gustaba la noche y a mí me gustaba la mañana. Entonces yo me iba uno y él venía el otro. Claro. Entonces siempre nos llevábamos bárbaro, él siempre confió en mí, eso fue un gran hecho de parte de él, que siempre tuvo una gran confianza en mí, me dejaba que yo decida cosas, y yo bien ariano, inquieto, siempre voy.
Y él en realidad trabajaba también con 2 de sus hijos, uno de sus hijos se fue a España. Tuvimos una mala experiencia en pandemia, el hijo de él en pandemia falleció, se contagiaron los 2 de COVID y el hijo más grande obviamente que ya no quería trabajar antes y dijo, sí, mi hijo no trabajo más. La verdad que fue un dolor grande que nos partió a todos, porque aparte el pibe era un pan de Dios, un tipo de eso que te sacas del sombrero, amoroso, bueno, nada. Sigamos adelante. Bueno, mis 2 hijos, yo tengo mi hijo más grande es productor de radio, trabaja de 8 a 2 de la tarde, de la mañana a 2 de la tarde en una radio, sale de ahí viene a trabajar a la heladería, y mi otro hijo ahora hizo una diplomatura, porque también la Asociación de Heladeros generó hace poco, no hace 6 años, que nosotros es un gran orgullo, con la Universidad del Comahue, con la Facultad de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la primera diplomatura con una universidad pública, con un título que es maestro heladero, de más de 220 horas, que en aquel momento se daba en Comahue, presencial el primer año, después nos agarró la pandemia y obviamente virtual. Fue lo positivo, entre comillas, paréntesis, corchete, la pandemia que generó esto del Zoom. Hoy tenemos, este año está la 5ª cohorte, ya 5ª camada de heladeros que aún la hacen gente de afuera. Mirá vos. Bueno, y mi hijo hizo la diplomatura y volcó su carrera de ingeniería industrial a ingeniería en alimentos. Sabemos que a veces la heladería abre a la mañana, estás activo y estás en guardia pasiva todo el tiempo, mientras los demás están del otro lado disfrutando, vos estás del otro lado trabajando, pero por suerte somos artesanos de la felicidad. Uf, qué gran definición. Qué lindo, ¿no? Esa es la definición que tiene la Asociación de Heladeros, no es que es mía, pero es lo que da. Pero en realidad eso lo hizo un estudio de mercado. Che, ustedes son esto, cosa que nosotros lo sabíamos, pero un estudio de mercado te da fortaleza y te la ayuda a imponer, y es lo que hacemos, damos felicidad a la gente. Gaby, te contábamos que nosotros 2 laburamos en pymes familiares, y en ese cambio generacional, tanto como cuando te tocó a vos, como cuando le va a tocar a tus hijos o a tus sobrinos, ¿cuánto margen hay para cambiar y cuánto tenés que mantener de esa tradición, de esos valores heredados? ¿Ustedes son futboleros? Muy futboleros. ¿Equipo que gana? No se toca. Pasamos a la próxima pregunta. No, a ver. Me encantaba igual. Sí, divina. Los negocios tienen identidades. Y a veces cambiar identidades de algo que funciona en todo sentido, desde hoy lo comunicacional son las redes. A veces vos podés hacer algo, pero las redes te dan una velocidad que es increíble y no hay manera de dimensionar las velocidades. Y nos pasa día a día cuando viene un ñato que está sacando. Nos pasó con uno de alguien que maneja las redes. Me dice, hay alguien de Guadalajara que te quiere hacer una nota, que venga. Yo ni sabía ni quién era. Y vino a hacer comida callejera. Yo hago comida callejera de México, qué sé yo. Y lo traté como el tipo como si tuviese 40.000 millones, porque para mí el que viene a tomar el helado más chico o el que compra 20 kilos, para mí es lo mismo. Para mí me exige el mismo respeto. Esa persona, le dimos toda una charla, le mostrábamos el helado, después lo subió a sus redes, tenía 2 millones de seguidores. Hacía comida callejera en México y después lo llevó a la televisión de México. O sea, todo te recomiendan. Yo tengo un piloto de Avianca y dice, ¿sabés que ustedes en Ecuador son re famosos? Ni idea, y no tenés manera. Sí permitimos obviamente cambios, más que todo en la parte humana. En el helado no tanto, porque el helado, si funciona así, no podemos sacar nuevos sabores. Che, hagamos un sabor nuevo. Pero si funciona así, no. Sí, en las relaciones humanas, un poquito la comunicación, eso sí, tratamos de que ellos participen más. Cuando me dicen que yo me enojo a veces con los empleados por el tema de los ritmos de trabajo, me dice, papá, vos tenés que entender que la gente de ahora no quiere trabajar a tu ritmo. Viste, antes vos tenías 2 personas que cruzaba la calle, masticaba chicle, hacía fuego con la boca. Ahora tenés que tener el que mastica chicle, el que hace fueguito, nada. Entendemos que también yo tengo que entender que tengo que delegar. Claro, perfecto. Gaby, para agradecerte, la verdad que nos encantó que hayas estado acá en el programa. Quiero cerrar con 2 preguntas. La primera, ¿cuántos kilos venden por semana? Y yo te puedo decir, no tengo ni la cuenta.
No Bien tenés un artesanal. estimativo, no Bien tenés. artesanal. No, es bien artesanal, sí. No tenemos datos estrictos, no lo tenemos. No lo tenemos porque no sé si porque por error o por omisión. No lo sé. Bueno, te llevas una tarea o no de acá. Sí, puede ser un tema estadístico. Traernos un kilo nosotros disfrutamos de lo que hacemos, no de que hoy estamos si vendimos más o si vendimos menos. No, nosotros dije antes somos artesanos de la felicidad, lo que nos interesa es repartir felicidad, no cuánta felicidad. ¿Y qué crees que le falta al sector? Primero te voy a decir un poco la identidad de Cadore, y con la pregunta vos me hiciste que no la dije. Para mí, un poco pienso que el helado del futuro es el helado del pasado. Y de mantener este tema de las raíces del helado y los métodos y los procesos de elaboración. ¿Y qué le falta al sector? En realidad el sector está en constante crecimiento. Nosotros de la Asociación de Heladeros, este año, para que vean la dimensión, hacemos en Córdoba, la segunda semana de junio, el sexto campeonato latinoamericano, pero este año va a venir a Estados Unidos, o sea que va a ser americano. El sexto. Europa recién este año hizo el segundo europeo. Nosotros vamos a hacer el séptimo campeonato nacional. Italia tiene el tercer nacional. O sea, tenemos una avanzada. Lo que representa a FADIA, que dije como siglas de la Asociación de Heladeros Artesanales, cuando vamos a Italia, y vos decís, Italia ya tiene la recontra asociación, nos envidian a nosotros. Nosotros le brindamos todo lo que hacemos a lo largo del año, porque antes comunicacionalmente era la semana del helado y se terminaba. Hoy hay campañas durante todo el año, inicio de clases, nosotros ya estamos pensando en un campeonato de arte para el Día de la Niñez, una campaña de invierno, obviamente va a haber una campaña con los campeonatos. O sea, siempre tenemos unas campañas continuas que hacen a la comunicación. El crecimiento, nosotros hicimos estudios de mercado con un estudio muy conocido, me decía, que está Irol y Berenstein, que siempre nos marca la realidad de consumo, y a veces ellos mismos se asombran que todos los años vamos con un consumo más alto, y vos ves que muchas veces los turistas vienen por la carne y se van sorprendidos por el helado. Por el helado, impresionante. Por respecto a la calidad. Creo que falta en realidad tal vez mayor poder adquisitivo a la gente para que se pueda acercarse más al helado artesanal, pese a que yo siempre digo, no te podés cambiar el auto, no te podés comprarte el mejor traje, no podés ir a comer el mejor restaurante, pero el mejor helado artesanal lo podés hacer. Como anécdota, un nene de la calle, unos 6, 7 años atrás, esos días que uno está cruzado, me venía a pedir helado. Digo, la mía es la única heladería que tenés para pedir helado. Me dice, hay más, pero el tuyo es el mejor. Y eso, ¿qué quiero decir? Que aún la gente, de la calle o la que no tiene poder adquisitivo, a veces viene y te dice, me das un cuarto kilo y me das 4 cucharitas. Y vos ves que la gente capaz tiene poder adquisitivo, no tiene poder adquisitivo, pero sí reconoce la calidad de un producto. Y el helado artesanal es un alimento, no es una golosina. Entonces también eso está piola de poder acercarse y que trasciende las clases sociales. Porque en el caso de Cadore, el pistacho, ¿por qué no me vende? Tenemos limitado aún hoy un cuarto kilo. ¿Pero por qué lo tenemos limitado? Porque yo no quiero ponerle 60.000 pesos el kilo de pistacho, 20.000 el cuarto de pistacho, y que venga el señor de plata y que lo compre. Yo quiero que el último niato que venga a la última hora de la noche pueda tener un vasito chico de pistacho. Excelente. Me encanta. Es un concepto, no sé si está bien o está mal. No vivo el negocio como un tema económico, lo vivo con pasión y se nota la pasión que y transmitís. Felicidad, y transmitir nada, lo que uno hace Gaby, todos los días. Muchas gracias. Nosotros te vamos a dar un presente que también tiene nuestra identidad, que es la sanlorencista. Así que nada. Un cuaderno de Argentina 360 de una Verome. Bueno. Para que escribas las ideas Sí, los posibles futuros gustos de helado, ¿no? La fórmula. Y la dirección de acá para traer un kilito también. Bueno, no me pregunté, quedó pendiente de saber cómo generamos nuevos sabores, pero será en la próxima edición. Perfecto. Así Gaby. que siempre quedaron cosas pendientes, así que cuando quieran acá estamos. Por supuesto, nos Muchas encantaría. gracias, un placer. Muchas gracias, Gaby.